Bueno, muy buenas noches otra vez. Yo soy Christopher, mejor maestro, profesor en todo el mundo. Entonces, no, pero de verdad es un gozo tenerles aquí con nosotros y tener ese tiempo juntos para estudiar. Este ciclo o esta clase en particular, este curso, se llama La Introducción a la Consejería Bíblica. Entonces, vamos a ver un poco más este programa de estudios que les entregué en un momento, pero quiero comenzar con una palabra de oración antes de continuar más. Entonces, oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, en que nos permites estar aquí, en este lugar. Señor, te damos gracias por la vida, por tu misericordia y gracia. Señor, te damos gracias por nuestro Señor Jesús, quien murió por nosotros. Y Señor, pedimos tu presencia aquí con nosotros esta noche al estudiar este tema, a considerar la consejería bíblica. Señor, ayúdanos de entender bien qué significa, por qué es importante para nosotros. Y Señor, ayúdanos a aplicar todo lo que aprendemos, para que no sea solamente información, pero algo que podemos poner en práctica. Y Señor, que sea todo para tu gloria y honra. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿todos recibieron uno de estos? Sí. Para los que no me conocen, creo que tal vez todos nos conocimos en algún momento en el pasado, pero por si acaso, para algunos nuevos que no me conocen todavía, yo soy Christopher, yo soy misionero aquí con nuestra agencia que en español se llama Alcanzando y Capacitando, Reaching and Teaching en inglés. Y nosotros ya, mi familia, llevamos casi 7 años, cumplimos 7 años el 16 de agosto, aquí en Cuenca, de ministerio, aquí en esta ciudad, en este país. Nosotros ahora estamos trabajando con esta iglesia Manantial de Vida, pero también seguimos trabajando con nuestros institutos bíblicos que tenemos en diferentes partes de este país, pero también en consejería bíblica. Entonces, personalmente, individualmente o con parejas estamos haciendo esta consejería de que vamos a considerar esta noche. Estamos ya poniendo esto en práctica. Entonces, quiero explicar un poco, antes de saltar más en esta idea, quiero explicarles un poco más de por qué para mí es importante. No sé si creo que no dije, pero estoy sacando mi doctorado en la consejería bíblica. Yo desde unos años atrás, de verdad, casi cuando primero llegamos aquí, hubo un misionero, tal vez conocen, el hermano Al Rodríguez. Entonces él me avisó, fue como un mentor para mí y dijo que él pasaba mucho tiempo aconsejando a las personas, porque hay de verdad muchas personas con problemas en su trasfondo, en su vida, ¿no?, de crianza, con dificultades, sufrimientos, y ellos van y buscan consejo y buscan cómo salir de los problemas que tienen y no saben, no tienen respuestas. Tal vez van a algunos pastores, que el hermano Al me contó, que especialmente en el campo hay pastores sin capacitación en esto, no saben de verdad cómo ayudar a las personas con sus problemas, con la palabra de Dios. Entonces, yo poco a poco me di cuenta de la necesidad de ayudar a estas personas cristianas, entender cómo responder como cristiano a este sufrimiento o a su problema o su situación. Entonces, yo creo que era 2 años atrás entré a ese programa de estudio
Yo no soy un académico erudito, una persona así. Esta no es mi fuerza, pero yo, por algunos compañeros, mi esposa y otros que me conocen, me animaron a considerar esto un poco más. Entonces yo comencé en ese proceso. Entonces, quiero avisarles desde el principio que yo no tengo todas las respuestas, yo no tengo toda la experiencia en esto, pero lo que yo sí he aprendido quiero compartir con ustedes para que juntos nosotros desarrollemos una idea, una mentalidad, un deseo para esta consejería, este tipo de consejería bíblica. Entonces vamos a pasar este programa de estudio y aquí esto es para los que quieren tomar esta clase, este curso, como para sacar crédito, ¿no? Como Matt explicó. Si es que usted quiere solamente venir y escuchar, está bien, no hay problema. Pero si es que usted quiere algo más, algo más fuerte o riguroso, ustedes también pueden pasar por este programa de estudio que tengo preparado para ustedes. Entonces dice así la introducción a la consejería bíblica. Nosotros estamos aquí en la Iglesia Manantial de Vida, pero este programa también es parte del Seminario del Redentor. El profesor, yo, Christopher Seals. La descripción del curso. Este curso es una introducción a la teoría, los conceptos y la práctica de la consejería bíblica. El curso se centra en cómo las escrituras y la teología forman el fundamento y la esencia de la consejería centrada en Cristo. Nos enfocaremos más en la centralidad de la Iglesia en la consejería y en el manejo de los conflictos de la iglesia. Entonces aquí tenemos algunos objetivos del curso. El primer objetivo, deseamos que cada estudiante obtenga una comprensión bíblica de las personas, incluyendo por qué las personas hacen lo que hacen, qué problemas personales e interpersonales comunes enfrentan las personas y cómo las personas cambian, ¿no? Porque las personas no siguen iguales para siempre, cambian. Y comienzan a aplicar este entendimiento tanto a sí mismo en la autoconsejería como a todos aquellos a quien Dios lo llama para ministrar. Entonces, esto va a tener aplicación personal para cada uno de nosotros. En parte de ese programa es hacer un proyecto específico que llamamos autoconsejería. Entonces, vamos a explicar esto un poco más en unos momentos. Segundo objetivo, que cada estudiante esté convencido de la base teológica bíblica para la consejería bíblica. Es decir, un enfoque del ministerio personal que esté claramente y completamente centrado en ¿quién? En Cristo, impulsado por la Biblia e impulsado por el Evangelio. Tercer objetivo. Carol, ¿puede traerme un vasito de agua? Vea y priorice la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? La iglesia en cada iglesia. Entonces hay una iglesia, varias iglesias aquí en Cuenca, de Paute, de otras partes, ¿no? Esta es la iglesia local. Entonces, priorice la iglesia local en la plenitud de su vida y ministerio, como el entorno principal de Dios para la consejería bíblica formal e informal. 4. Aprenda un modelo práctico para la consejería bíblica y las habilidades básicas necesarias para ministrar eficazmente la palabra de Dios con amor, compasión y sabiduría a las personas que enfrentan problemas de vida. Y estas palabras son muy importantes, ¿no? Con amor, con compasión y sabiduría. Punto 5. Que cada estudiante obtenga una exposición básica a un modelo práctico para el establecimiento de la paz bíblica que podamos aplicar en nuestras propias relaciones y que podamos usar para guiar a los demás. Entonces, ¿cómo podemos tener paz? Punto 6.
o tenga una exposición introductoria a una manera bíblica de ver algunos problemas comunes que las personas enfrentan y una manera bíblica de ministrar a aquellas personas que luchan con estos problemas. Entonces, estos básicamente son los objetivos. No es algo muy profundo, es una introducción. En el futuro, en el seminario, ofreceremos más cursos en este tema de la consejería bíblica. Por ejemplo, problemas en el matrimonio y la familia, cosas así, ¿no? Entonces, hay varios requisitos para este curso, para los que quieren recibir crédito. Hay que leer uno de los libros mencionados aquí. Entonces, hay uno y espero conseguir el libro, no solamente la copia, pero el libro que se llama La Consejería. Cómo aconsejar bíblicamente, escrito por el autor John MacArthur, ¿no? También este libro de aquí se llama Consejería Bíblica Cristocéntrica, cambiando vidas con la verdad inmutable. Entonces, en este libro es bueno porque en cada capítulo hay diferentes autores que tratan de diferentes aspectos de la consejería bíblica. Entonces, también es otra buena introducción a la consejería bíblica. Y el último libro que puede escoger se llama Instrumentos en las manos del Redentor, escrito por Paul Tripp. Entonces, este libro es excelente, es una buena base, una buena introducción a la idea de consejería bíblica y por qué y cómo y todo esto. Entonces, cada uno de estos libros son un excelente comienzo. No sé si es que han estudiado este tema antes, pero si es que no han leído uno de estos, todos son buenos. Mi deseo es que lean todos estos libros. Pero no quiero cargarles mucho, entonces quiero que escojan uno de los libros. Nuestro deseo, el deseo del seminario es eventualmente tener los libros que podemos. Algunos libros no nos permiten hacerlo, pero para los que nos dan permiso, hacer como audiolibros, ¿no? Entonces, hacer todo en audio para que pueda escuchar cuando está caminando, porque a veces es difícil sentarse y leer, ¿no? Tener el tiempo para hacer esto, tal vez cuando pasamos muy ocupados en la vida es un poco problemático, pero lamentablemente para este curso no tenemos estos libros en forma de audio, pero les animo que escojan uno de estos y que lo lean, porque creo que va a servirles mucho en esta idea. Entonces, hay la última página, es esta. Es un informe de lecturas cumplidas. Entonces, usted puede indicar cuál de estos libros leyó durante el curso. Aquí puede escribir el porcentaje de ese libro que leyó para la fecha en que tiene que entregar esta hojita y la fecha, ¿no? La fecha y después firmar. Ese sistema de honor, entonces estoy confiando que no van a mentir, pero entonces ustedes pueden escoger cualquier de estos 3 libros. Creo que se me olvidó mencionar que la próxima semana vamos a matricular. Esta noche vamos a presentar esto. Vamos a comenzar con nuestro estudio de la consejería bíblica y si es que ustedes deciden matricularse, podemos hablar de cómo entregamos los libros, etcétera, ¿no? Cómo es que podemos conseguir lo que necesitan para la clase, ¿no? Pero no queremos no queremos hacer esto hasta saber exactamente quién va a ser parte del curso para crédito, ¿no? O quién quiere el libro y podemos hacer una pedida de la librería cristiana aquí en Cuenca, ¿no? También
dice hay una porción de un examen. Hay una organización que es la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados. Más o menos, en español sería así. Entonces, en esta organización de consejeros bíblicos hay dos exámenes. Hay un examen teológico y hay un examen de consejería. Usted puede escoger 3 preguntas de cualquier de estos 2 exámenes y responder a las preguntas, ¿no? Entonces, a veces requiere que usted haga una investigación un poco más, o que consideren lo que han aprendido aquí en este curso, o pueden estudiar la Biblia para cualquier de estos temas para ver cómo va a responder. Obviamente, si necesitan ayuda en cómo saber exactamente cómo responder, pueden preguntarme, no hay problema. Pero esto es para entregar para la última clase, que sería el 5 de noviembre. Esta es la idea. Entonces, son 3 preguntas. Cada examen tiene 20 preguntas, algo así. Son 40 si no me equivoco. Entonces, son 40 preguntas total, pero solo estoy pidiendo que respondan a 3 de estas preguntas. Ahora, hay un ensayo también. No es algo muy complicado, pero vamos a leer esto aquí. Dice, es un ensayo de cuestiones cruciales de consejería cristiana. Basándose en su lectura del curso, entonces uno de los libros que está leyendo, ¿no? Basándose en su lectura del curso, escriba un documento de 1 o 2 páginas que analice 5 a 7 de las cuestiones claves que los cristianos deben abordar en relación con la consejería cristiana, en el sentido amplio de ese término, incluida la consejería bíblica. Vamos a ver la diferencia en unos momentos. Especialmente, pero no limitado a, su ministerio específico. Entonces, ¿dónde está, en qué tipo de ministerio está sirviendo en la iglesia? Tal vez usted es pastor, tal vez usted es un líder de alabanza, tal vez usted es un líder de estudio bíblico, lo que sea, o tal vez solo está participando en uno de estos ministerios. Está bien. Entonces, concéntrese en los temas de interés general más que en las instrucciones detalladas y en los temas que desea discutir, no en los temas en los que ya tenga una perspectiva concreta que desea indicar. Entonces, esto no es solamente para dar su opinión, sus ideas ya fijas en su mente, sino para proponer algunas inquietudes o preguntas que tiene según lo que está leyendo de su libro y cómo impacta su ministerio, el ministerio en que está participando en la iglesia. Sería prudente comenzar a enmarcar los problemas a medida que hace su lectura. Entonces, al leer, y si es que viene a la mente algo, esta parte podría impactar mi ministerio en esta manera. Entonces, hago una pregunta con esto. Entonces, o considero esto. Numerar, quiero que numeren, subrayen y expongan cada tema en forma de una pregunta a explorar y luego discutir ideas y subpreguntas relacionadas con el tema. Por ejemplo, si esto estuviera en el área de la predicación, podría escribir número 1, ¿cómo predicamos a Cristo? Del libro de Proverbios, ¿no? Entonces, la primera pregunta puede ser del Antiguo Testamento y una subpregunta puede ser cómo predicamos Cristo del libro de Proverbios, algo así, más específico, ¿no? Perdón. Este no es un ensayo de investigación o un lugar para exponer sus puntos de vista. Es un lugar para plantear preguntas motivadas por su lectura,
que usted piensa que son cuestiones vitales en la consejería cristiana que necesitan ser exploradas al comenzar sus estudios. Nuestro objetivo en ese deber, en nuestro primer curso, es tomar conciencia de estos temas para que podamos abordarlos y estudiarlos juntos en nuestros cursos posteriores. Esté preparado para analizar estos temas en nuestro tiempo de clase juntos. Obviamente eso sería para el futuro. Eso sería para entregar el 5 de noviembre también. Ya. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Está todo claro? Más o menos. Obviamente podemos explicar eso un poco más en las próximas clases. Ahora, hay un proyecto de autoconsejería. Y eso es un momento en que puede aplicar lo que está aprendiendo en ese curso a su propia vida. Y hay dos partes en ese proceso. Primero, comunicar el tema que quiere analizar de usted mismo al profesor. Eso sería para el 6 de agosto. Tiene que entregarme una idea. Y van a ver exactamente qué es esta idea en un momento. La segunda parte es entregar el proyecto final. Otra vez es todo para entregar el último día de la clase. Ahora, instrucciones para el proyecto. Primero, el propósito. Ese proyecto tiene como objetivo ayudarle a aplicar a su propia vida las verdades bíblicas que está aprendiendo en nuestro curso. Esto es fundamental para ayudar a los demás, ¿no? La palabra de Dios, ante todo, te cambia. El mejor consejero es un consejero sólido que crece y madura. Tu propia vida se convertirá en un laboratorio para aplicar las verdades del curso, permitiéndote no solo crecer en Cristo, sino comprender experiencialmente la dinámica del cambio bíblico a través del cual estarás guiando a aquellos a quienes aconsejas. Trataré tus presentaciones con confidencialidad estándar. Entonces, no se preocupen, no voy a compartir lo que ustedes dicen a mí en cuanto a el problema de su autoconsejería. Hay 4 pasos para hacer ese proyecto. Primero, escoger un tema. Selecciona un área problemática específica en tu vida en la que creas que Dios quiere cambiarte. Elija una área que puedes cambiar tranquilamente. No sean demasiado ambiciosos. Tenga en cuenta que el problema no es su situación, sino su mala respuesta de fruta, que es la raíz del problema. Y el profesor necesita aprobar el tema. Entonces, si es que yo por ejemplo, yo como demasiado helado todos los días. Yo me caí en glotonería. Tengo que cambiar esto de mi vida. No voy a escoger algo muy, muy problemático que va a ser muy difícil y que va a distraerme mucho de las otras cosas que tengo que hacer en mi vida diaria y en ese curso, ¿no? Entonces es un comienzo, ¿no? No queremos ya comenzar con algo muy, muy grave, sino algo pequeño. Por ejemplo, les pongo mi ejemplo. En mi ejemplo, cuando yo hice ese proyecto, era que yo estaba muy ansioso por la salud o la protección de mi familia. Entonces yo vinieron a mi mente muchas ideas, muchos pensamientos no tan buenos. Yo tenía que considerar la raíz, ¿no? Que era mi deseo de controlar, de tener el control, no confiar en Dios, etcétera, 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 y de ahí tratar con este problema en mi vida, ¿no? Entonces eso, cada uno de ustedes que quieren hacer ese proyecto van a hacer esto, van a tomar un problema de su propia vida, ¿no? No algo muy grave, pero algo que puede
hacer tranquilamente. Segundo paso, desarrollar un plan inicial. Describa el problema y cree un plan de acción. Los planes de acción concretos generalmente incluyen las escrituras, ¿no? Versículos o pasajes que leerás, estudiarás y memorizarás. La responsabilidad, por ejemplo, amigos y o pastores cristianos maduros del mismo sexo, tu cónyuge si estás casado. El diario, escribir un diario. El diario de oración es mejor, porque cada día puede escribir sus oraciones. La lectura de un artículo o folleto, un libro adicional puede ser demasiado durante el semestre. Y los pasos de acción específicos que incluyen autodisciplina, actividades relacionales, etc. Entonces es un plan que está desarrollando con pasos específicos. 3. Implementar el plan durante el curso. Posiblemente necesita revisar el plan durante el proceso, ¿no? Si es que tal vez viene a la mente una nueva idea, algo nuevo o algo práctico que puede hacer para evitar el pecado o pensar más en la palabra de Dios para ayudarte en eso, puede cambiar el plan y revisarlo como sea necesario. Y punto 4, revisar el plan inicial y entregar el informe final para el 5 de noviembre. Incluya el problema, el plan inicial y su asesoramiento honesto de su proceso de cambio durante el tiempo del proyecto. Entonces, obviamente, vamos a terminar este proceso teniendo todavía necesitando más cambios en nuestra vida en este área. No vamos a salir de este proyecto perfectos en este área de nuestra vida, ¿no? Porque somos pecadores, pero es un comienzo de cómo podemos nosotros hacer con nosotros lo que queremos hacer con los demás, con otras personas a quien aconsejamos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo aconsejar bien a una persona si no tengo experiencia en buscando cómo cambio las cosas en mi propia vida? También nos da herramientas para cuando yo veo en el futuro, tengo ese problema, ya caí de nuevo en este pecado, ¿cómo salgo de esto? Ahora yo tengo más herramientas para cambiar esto en mi propia vida, ¿no? Entonces, es una buena manera de ayudarnos a nosotros mismos, pero también a los demás. Bueno, esto es básicamente el curso. ¿Tienen preguntas acerca de esto? Una pregunta. Sí, mi hermano. ¿Este curso lo van a dictar semanalmente o...? Sí, creo que no escribimos. Sí, no está escrito aquí, pero es semanalmente. Este curso, sí, hasta el 5 de noviembre, como 17 semanas, algo así. Todos los martes a esta hora, sí. Sí. Si es que usted decide en esta próxima semana ser parte de este curso, necesito saber esto para poder hacer seguimiento con los estudiantes, ¿no?, que quieren recibir crédito, haciendo los proyectos para que yo sepa cómo ayudarles mejor a los estudiantes, ¿no?, que están matriculados. ¿Solo los martes o hay otro día también? Solo los martes. En septiembre comenzamos con otro curso o 2 cursos más los sábados en la mañana. Sí. Buena pregunta. ¿Otra pregunta? Ya. Bueno, ya hicimos el repaso de ese programa de estudios. Ahora consideremos la consejería bíblica. ¿Qué es consejería? No hablo de la consejería bíblica, pero ¿qué es la consejería?
La consejería bíblica, desde mi punto de vista, sería el ayudar a una persona que está con un problema o quiera hacer caso como cristianos a la luz de la Biblia. O sea, tomando como punto de partida para cualquier consejo lo que nos dice la Biblia de acuerdo a ese problema, no lo que yo pienso. Muchas veces la gente viene y nos dice, pastor o hermano, presidente o líder, ¿qué piensa usted sobre esto? ¿O qué me dice usted de esto? Somos tan eruditos que decimos, yo pienso. Entonces, Así es. cuando dejamos al lado la escritura, entonces yo creo que consejería bíblica es, desde mi punto de vista, es mi definición, Sí. dar consejo a la luz de la Sagrada Escritura. Ya dijo yo. Amén. Así es. Muchas gracias, hermano. Es una muy buena definición de la consejería bíblica. Nosotros, otra pregunta, no considerando la Biblia, pero ¿cuándo aconsejamos a otras personas? Quizás cuando nosotros hemos pasado ya por algo que ellos están pasando o atravesando. Ujú. Puede ser en cualquier momento, ¿no? Puede ser en cualquier lugar. O sea, pero es necesario que esa persona, o sea, solicite un consejo. Sí, sí, que no estamos Porque a veces porque estamos ofreciendo. ofrecidos. Sí, así es. Sí, dicen muchas gracias, pero no, no quise esto. Sí, nosotros sabemos aconsejar, pero generalmente cuando cualquier persona se acerca y pide consejo y dice, bueno, tengo ese problema, estoy en esa situación, ¿qué hago? Ya, entonces, aun si no consideramos la Biblia y la consejería bíblica, y solo consideramos la consejería, todos nosotros diariamente estamos aconsejando a otras personas, ¿no? Muchas veces aconsejamos según nuestras perspectivas o nuestras opiniones o preferencias hasta, o prejuicios, ¿no? Entonces nosotros muchas veces, en muchas maneras, ofrecemos consejo. Entonces el hermano nos ofreció una definición de la consejería bíblica. Entonces obviamente es dar consejo a las personas que piden consejo por cualquier situación que está pasando, pero nosotros respondemos desde la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de ese problema? Lo difícil para nosotros muchas veces es que una persona viene y dice, yo tengo este problema de esta situación, ¿cómo salgo de esta situación? Y queremos abrir las Biblias y hablar de la Biblia a su situación. Y está bien, hasta cierto punto está bien. Pero ¿qué queremos hacer de verdad? ¿Qué es la meta de la consejería bíblica? Les pongo otra pregunta. La consejería bíblica es... ¿Cómo hago la pregunta? La meta de la consejería bíblica es solamente hablar a la situación de la persona. O sea, debe tener un propósito, pero hablemos si estamos hablando a otras personas que son creyentes, la meta es alcanzar realmente que este hermano logre tener esa paz y confiar realmente en lo que la Biblia dice. Pero si es una persona que no es creyente, pienso que el propósito sería que conozca a Dios. Uh-huh. Exactamente. Exactamente. Nosotros cuando aconsejamos a otras personas, nuestro propósito no debe ser solamente tratar de la situación para mejorar la situación. El propósito va mucho más allá, va mucho más y habla de el corazón de la persona.
cómo está confiando en Dios, qué es cómo percibe esta persona espiritualmente sí mismo delante de Dios. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está respondiendo espiritualmente? ¿No? ¿Está respondiendo en impaciencia, dependiéndose de sí mismo? ¿Está enojado con Dios por permitir esa situación? ¿Cómo está respondiendo a su situación? ¿No? Entonces, eso se trata, más que la situación, se trata del corazón de la persona, ¿no? Entonces, vamos a... Yo tengo yo escribí, tengo aquí una meta. La meta de la consejería bíblica es la madurez espiritual, relacional y personal, como se evidencia en deseos, pensamientos, motivos, acciones y emociones que reflejan cada vez más a Jesús. Entonces, en otras palabras, nosotros queremos ayudar a la persona con su problema. Si es posible, ayudar a la persona con su problema, con su situación. Pero más que esto, queremos ayudar a esta persona a crecer y madurar espiritualmente, conformándose más a la imagen de Jesús. Esto es nuestro propósito, esta es la meta. Voy a volver a leer esta definición o esta meta para la consejería bíblica. La meta es la madurez espiritual, relacional y personal, como se evidencia en deseos, pensamientos, motivos, acciones y emociones que reflejan cada vez más a Jesús. Entonces nosotros queremos ayudar a esta persona donde esté espiritualmente, crecer y madurar en medio de esta prueba o esta situación o este problema para confiar más en Dios, ¿no? Estar más maduro en la fe y que tenga ya una capacitación más para ayudar a otras personas también, ¿no? Que pasen por esta situación. Pero antes de continuar, la hermana mencionó algo muy importante. Nosotros aconsejamos bíblicamente a los incrédulos, a las personas que no conocen a Jesús, ¿o no? A veces cuando estamos afuera hay mucha gente que... Yo pienso que a veces cuando estamos fuera de nuestra iglesia, fuera del trabajo, siempre hay gente que nos conoce y sí nos pide de pronto un consejo, y sería mucho mejor estar preparados para en ese momento poder abordar y apoyarles. Correcto. Claro, pero o sea, siempre el consejo que viene de mi parte cuando encuentro a alguien afuera, lo baso en la Biblia. Ajá, y la gente le gusta. Sí. Y eso es bueno. Cualquier consejo que damos queremos basarlo en los principios bíblicos. Pero quiero volver a este tema un poco más. Nosotros aconsejamos bíblicamente a las personas incrédulas o no. Sí, mi hermano. Perdón. Bueno, yo digo que sí, porque como uno ya conoce de Dios, lo que uno siempre es aconsejar siempre en base a la Biblia, porque uno ya sabe de Dios, sea la persona que conozca de Dios o no. Ok. Gracias, hermano. Hermano pastor. Yo creo que... Hola. Sí. Yo creo que debemos tener cuidado, se podría decir. ¿Cómo vamos a aconsejar a una persona que no conoce al Señor? Muchas veces hay gente que sí y no. Sí quiere escuchar de la Biblia y no quiere escuchar. Sí. Simplemente quiere
un consejo. Vienen y dicen, ¿qué puedo hacer en este ámbito? Entonces, tal vez al final del todo se podría dejar una puerta abierta, decir, si tú quieres seguir recibiendo consejo, pero va a ser de esta manera, si te parece. Entonces, ¿para qué? Porque muchas veces sucede cuando yo voy a dar a un incrédulo un consejo, esa persona lo único que quiere es ideas, criterios, pensamientos y, si es posible, una solución flash. Exactamente. Muchas gracias, hermano. Esto es lo que quiero enfatizar, porque si la meta de la consejería bíblica es tomar un creyente y ayudar a ese creyente a madurar en la fe, pasando por sus pruebas y sus dificultades, va a ser muy difícil, hasta imposible para un creyente hacer esto, ¿no? Porque no es ni el menor maduro en ese momento. ¿Por qué? No conoce a Cristo. Exactamente, no creyente. Entonces, para la persona que no cree en Jesús, ese sería el primer paso. Entonces, fue una pregunta media tramposa, porque es sí y no. Todo el consejo que damos queremos que sea basado en los principios bíblicos. Pero para los incrédulos queremos primero decir que podemos hablar de todos los principios bíblicos, de toda la consejería, el consejo que la palabra de Dios nos da. Pero nosotros, si no conocemos a Cristo, de verdad no vamos a ver los cambios que queremos ver en nuestra vida. Porque sin creer en Jesús, uno no va a tener el Espíritu Santo morando en esta persona, ayudando a esta persona a madurar en la fe. Entonces, esto sería el primer paso. Sí, mi hermano. Yo también quería decir eso. Cuando uno se está dando un consejo a un hermano en Cristo, está atravesando alguna situación, uno se le dice, mire hermano, usted sabe que la palabra de Dios dice esto, y él sabe. Entonces acepta, recibe esa palabra, pero a veces las personas que no conocen de Dios, ellos quieren escuchar una vivencia de uno, algo que uno ha pasado. Entonces a veces uno se le dice, mira, yo pasé una vez por eso, y se le cuenta la historia, les parece interesante, y uno de esa manera al fin dice, hasta que llegué a Cristo Jesús. Entonces de ahí en adelante a algunos les interesa y quieren escuchar, otros dicen, no, si es que es de Jesucristo no me hables. Pero de todas maneras yo creo que siempre bíblicamente es más para los cristianos, y a los que no son cristianos, bueno, después se puede introducir la palabra de Dios. Exactamente, muchas gracias, hermano. Entonces, queremos que cada conversación, especialmente para los que no conocen a Cristo, que usemos estas conversaciones para ayudar y expresar, demostrar el amor de Cristo para ellos en su situación y su problema. Tal vez yo también pasé por esto, pero la diferencia es que yo tengo a Cristo. Tú también puedes tener a Cristo, pero tienes que creer. Y entonces, hay algunos que dicen, entonces, esto no es consejería bíblica, sino que es evangelismo. Ya ellos hacen una distinción. Sí, gracias. Hermano. Algo que, se podría decir una experiencia que además de esto que estamos hablando. Llegó un día una pareja de unos amigos míos que no son cristianos y me dice, usted es pastor, ¿no? Digo, sí. Dice, ¿puedes ayudarme? Estoy pasando un problema con mi mujer y estamos ya a punto de romper el matrimonio, ya ella no quiere saber nada, ni yo tampoco, pero queremos recibir algo de ti, que tú nos digas. Yo les dije, bueno, vengan a la oficina, hablamos, pero los dos eran no cristianos. Entonces fue una lucha tremenda para mí. Entonces yo no les pude decir, bueno, vamos a abrir la Biblia, vamos a orar, no, simplemente fue el conversar, el preguntarles. Entonces también creo que ahí es donde entra ya lo que es la psicología, en parte, ¿no? Es algo que quiero compartirles. Y les hablé, pero ya al final yo vi en el semblante de ellos de que te calas, decían, o sea, ¿dónde estamos y qué estamos haciendo? Entonces, a la final como que ya dijeron, no, gracias, te agradecemos por todo estaba bonito, pero muchas gracias. Sí. Amén, gracias por este testimonio. Sí, vamos a tener personas y yo intento de ser muy honesto cuando yo comienzo cada
Si es que es una persona nueva, yo les digo, yo no intento de ofrecer mi opinión, ¿no? Yo no quiero hablar mucho de lo que yo pienso acerca de su situación, pero yo quiero ayudarle a usted ver lo que la palabra de Dios dice acerca de usted y de su situación. Y de ahí yo tengo una oportunidad de hablar de la vida espiritual de esa persona y ahí poder hablar un poco más. Y no es un proceso, obviamente. Pero nosotros, solo quería hacer esta pequeña distinción entre el evangelismo para los incrédulos y la consejería bíblica para los cristianos. Todo lo que hacemos como consejeros bíblicos con la palabra de Dios, lo hacemos porque tenemos una perspectiva de la Biblia, una idea de qué es la Biblia y por qué queremos usar la Biblia en nuestro consejo. Entonces, ¿por qué queremos ofrecer una consejería bíblica? ¿Por qué basamos todo el consejo en la Biblia y no tal vez en otras cosas o teorías o ideas del mundo? Porque nosotros hemos creído que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir. O sea, es el convencimiento que nosotros hemos tenido. Entonces, desde mi punto de vista es esa de que por eso basamos la consejería en la Biblia, porque no hay otro medio o a través de la cual nosotros podamos recibir palabra, como bien dijo el hermano, que, o sea, la Biblia es el todo para nosotros. No hay otro libro que pueda a nosotros asesorarnos. Amén. Exactamente. Entonces, hay varias razones, pero voy a mencionar 4 que son importantes para nosotros en el uso de la Biblia en nuestra consejería. La primera es que creemos que la Biblia fue inspirada por Dios mismo, ¿no? Entonces, es la palabra, por eso llamamos la palabra de Dios. Entonces, es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Que hombres fieles escribieron cuando recibieron esta inspiración de Dios. La primera idea. La segunda, creemos en la infalibilidad de la palabra de Dios, que significa que creemos que la Biblia no contiene errores. No contiene errores. Nosotros podemos creer y confiar en cada palabra de la Biblia. Entonces, esto es otra razón. Tercera, es la autoridad. Si la palabra de Dios, o si la Biblia es la palabra de Dios, es lo que Dios quería revelar a nosotros como para saber cómo salvarnos y vivir una vida cristiana. Entonces debe ser nuestra autoridad para toda la vida, no solo para la salvación. La Biblia no sirve solamente para ayudarnos a ver cómo ser salvos. Sí nos enseña esto, pero va mucho más allá. La Biblia nos enseña cómo vivir la vida cristiana, cómo podemos y debemos vivir en este mundo. Entonces es nuestra autoridad. Y la cuarta razón es que es suficiente. Nosotros tenemos estos libros, son excelentes herramientas para nosotros, son de mucho beneficio para nosotros, para todo el reino de Dios. Pero ¿necesitamos este libro como necesitamos este? No. Sería una lástima de poner una pena, poner en el fuego y quemar todos estos libros. Pero podríamos hacerlo, porque solo necesitamos este libro. Este es suficiente. Entonces nosotros creemos en y predicamos la suficiencia de la Escritura. La palabra de Dios es suficiente para guiarnos por todos los problemas y los gozos que tenemos en la vida.
Todos los buenos momentos y los malos momentos, podemos basar todo esto en la palabra de Dios. El hermano ya citó algo de un pasaje que quiero que leamos. Pasemos al libro de 2 de Timoteo. Me imagino que pueden muchos recitar de memoria. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice así, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora pasemos al libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4, 12 en adelante dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En versículo 12 vemos que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que queremos hacer con la palabra de Dios. Y queremos ayudar a cada persona a quien aconsejamos ver que tenemos este sumo sacerdote Jesucristo, que nos permite entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Entonces, nosotros es con ese propósito que queremos usar la palabra de Dios para aconsejar a las personas. También vemos que en última instancia, todos los problemas que tenemos en la vida son espirituales, en natural, o por lo menos tienen un componente espiritual. Cada problema puede ser un problema de salud, puede ser un problema de trabajo, puede ser un problema con mis padres o con otra relación que tengo. Entonces, cada problema que yo tenga en mi vida tiene un componente espiritual. ¿Cómo respondo yo a esta situación? ¿Cómo es que yo respondo en piedad a esta situación? Ahora, hay 3 grupos. Bueno, hay más, me imagino, pero vamos a mencionar 3 grupos de personas que intentan de dar ayudas, de consejo a las personas. Los psicólogos, los consejeros cristianos, y los consejeros bíblicos. Para los psicólogos, ellos dan ayudas
totalmente, ellos dan ayudas totalmente seculares. Toda la ayuda que ellos dan es de las teorías, los estudios, las ciencias seculares. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Los consejeros cristianos, aquí vamos a hacer una distinción entre los consejeros cristianos y los consejeros bíblicos. Los consejeros cristianos dan ayudas seculares, ¿sí? Ayudas seculares basadas en algunos principios bíblicos. Y digo algunos porque lo que hace la mayor distinción entre los consejeros cristianos y los bíblicos es que ellos no creen que la Biblia es suficiente. No creen en la suficiencia de la palabra de Dios. Entonces, son consejeros cristianos que quieren usar algunos principios bíblicos para dar ayudas seculares. Y el último grupo es los consejeros bíblicos, y ellos dan ayuda espiritual basada en la Biblia. Entonces, los consejeros bíblicos a veces tal vez consideran estudios, si es que son buenos estudios, hay muchos estudios científicos que no son tan buenos, que no toman en cuenta otros aspectos de su estudio o de los efectos de su estudio, etc. Pero para los buenos, los consejeros bíblicos pueden considerar, pero aún su consejo no se basa en lo que encuentran en estos estudios, sino que su consejo se basa en la Biblia. Pero pueden considerar algo de los consejeros cristianos y también de los psicólogos. Correcto. Estos grupos pueden dar información que ayuda, pero en última instancia queremos usar la Biblia como la autoridad, ¿no? No queremos que las personas piensen que pueden encontrar lo que va a satisfacer o dar una solución permanente y profunda en ningún otro lugar, sino en la palabra de Dios. Eso es lo que queremos. ¿Tienen comentarios o preguntas antes de continuar? Sí, hermano. Algo que estaba pensando y quería decir es que cuando hace un momento tú preguntaste por qué nosotros, deberíamos aconsejar con la Biblia, muchas de las veces nosotros podemos aconsejar de nuestras vivencias, ¿no es cierto?, de algo que nos ha pasado, pero a veces no va a funcionar de la misma forma en esa persona como ha pasado. En cambio, la Biblia, el mismo versículo me puede hablar a mí de una forma y a la otra persona de otra forma. O sea, Dios es tan perfecto, por eso leímos el versículo, que Él discierne los pensamientos, ¿no es cierto?, las intenciones del corazón. Entonces, por sobre todo, la Biblia va a hablar a cada persona de acuerdo a cómo cada individuo necesita, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Y lamentablemente, yo creo que Dios ha usado a psicólogos y consejeros cristianos. Entonces no quiero totalmente menospreciar o... Sí, gracias. Pero quiero que recordemos que muchos, por ejemplo,
muchos de los tratamientos de los psicólogos son como un experimento, ¿no? Entonces ellos están adivinando muchas veces qué hacemos en esta situación. Algunos solo están ahí y escuchan, permiten y eso no más. Otros dicen, pues, ¿por qué no hagas esto? Pero lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque las personas quieren ayuda. Las personas muchas veces, aunque tal vez quieren hablar mucho, de verdad ellos quieren saber cuáles son los parámetros dentro de los cuales deben vivir su vida. ¿Cuál es la autoridad? ¿Qué es lo que deben hacer? Ellos quieren saber esto. Y muchos de ellos no van a dar una respuesta, porque no creen en la autoridad de la Biblia para decir, debes hacer esto. Debes dejar de pecar de esta manera. Para hacer esto tienes que arrepentirte y tienes que poner ciertas cosas en práctica buscando la santidad, ¿no? Pasemos al libro de Efesios. No leímos esto todavía, pero es algo que expresa mejor ese proceso. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dice así, otra vez, Efesios 4, 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos en el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No vamos a continuar, pero todo el resto de este capítulo, hasta algo del capítulo 5, nos explica un poco más esta verdad. Hay 3 cosas que tenemos que hacer. Despojarnos del viejo hombre, es como quitar, sacar, como ropa sucia, queremos sacar esto, quitar esto. Tenemos que renovarnos la mente, ¿no? Cómo pensamos del pecado, cómo pensamos en la santidad de Dios, cómo pensamos en lo que queremos hacer ahora, cuáles son los nuevos deseos que Dios nos ha dado. Y vestíos, dice. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Entonces es poner la santidad. Y esto es algo que queremos hacer, que queremos ayudar a otros a saber cómo hacer. En maneras prácticas, pero siempre basada en la palabra de Dios. Quiero hacer una pausa aquí para preguntas o comentarios más antes de continuar. ¿Estamos bien? Ya. Perdón, buenas noches a todos. Una pregunta que siempre me da las vueltas en mi cabeza. Si el Espíritu Santo es el que obra en nuestros corazones y el que hace nuestros cambios, en la Biblia dice, esforzaos en cambiar. Sí. Esa es la pregunta. Sí, nosotros podemos esforzarnos, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Nosotros ahora, cuando nosotros creemos en Cristo, habla de una libertad que tenemos ahora. ¿Somos libres de qué? Del pecado, libres para la santidad. Nosotros tenemos una mala tendencia de pensar, o algunos
no digo todos, pero algunos tienen esta idea de que somos libres del pecado para poder vivir como queremos. Pero eso no es así. Somos libres del pecado para vivir en santidad. Ahora somos libres para hacer lo que Dios quiere, porque Dios nos dio su Espíritu Santo, nos cambió, nos dio un nuevo corazón con nuevos deseos. Obviamente el viejo hombre todavía quiere atacarnos, quiere hacernos volver a estos pecados del pasado. Pero por eso tenemos que hacer morir a este viejo hombre una y otra vez, porque siempre sigue con vida, ¿no? Hasta que Jesús vuelva. Entonces, nosotros es un proceso continuo de santificación, ¿no? Entonces, sí, podemos esforzarnos porque nosotros no hacemos esto en nuestros propios esfuerzos, sino en el esfuerzo del Espíritu, que va en contra de los deseos de la carne. Entonces, no somos robots. Igual el Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer, según su voluntad. Entonces nosotros, nos dejamos guiar por Él, pero no somos completamente robots que, tenemos aún el libre albedrío, podemos escoger lo malo o lo bueno, pero como el Espíritu Santo vive en nosotros, nos convence de lo que es malo y lo que es bueno. Entonces, siempre cuando vivimos en el Espíritu, tratamos de hacer lo bueno antes que lo malo. Sí. Exactamente, gracias. Y eso es una buena pregunta, y es algo muy profundo que tenemos que entender, que eso se trata de nuestra nueva vida en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, ahora podemos, mi pastor en los Estados Unidos siempre decía, cuando Dios te da unos mandamientos, Él espera que tú obedezcas estos mandamientos. Entonces, que tú hagas esto, que Él no va a hacer la obediencia en nuestro lugar, sino que nosotros mismos tenemos que obedecer. Entonces, de igual forma, pero solo podemos, ¿por qué? Porque Dios puso su Espíritu en nosotros, nos cambió. Ahora podemos, antes no podíamos, somos libres del pecado para la santidad. Ahora, vamos a considerar, si el tiempo permite, vamos a considerar 12 aspectos de la consejería bíblica. 12 aspectos de la consejería bíblica. El primer aspecto es que la consejería bíblica se basa en la Escritura. Obvio. La consejería bíblica se basa en la Escritura. Se basa en la palabra de Dios. Por eso se llama consejería bíblica. Segundo aspecto. La consejería bíblica es cristocéntrica. ¿A qué me refiero cuando digo esto? ¿Qué significa cristocéntrica? Que Cristo es el centro de todo. Exactamente. Cristo es el centro. Cuando hablamos de los problemas de una persona y comienzan a hablar y hablar y hablar, ¿dónde está Jesús en esta historia? ¿Dónde está? Entonces, podemos dirigirles a Él una y otra vez, para que vean y lo tengan como el centro de su vida. Punto número 3. La consejería bíblica se basa en sana teología. En la sana teología. Sí. La sana doctrina, sí, también podríamos decir. Esto fluye básicamente de la primera idea, de que se basa en la Escritura. Si es que de verdad estamos muy apegados a la palabra de Dios, no vamos a desviarnos mucho, ¿no? Porque vamos a permitir que la palabra de Dios interprete la palabra de Dios. Entonces, si es que hay una verdad, yo tengo esta idea tal vez errónea, equivocada,
pero veo en otra parte de la palabra de Dios, no es así. Ya. Entonces yo cambio mi mentalidad para conformarla a lo que la palabra de Dios me enseña. Entonces yo permito que la palabra de Dios informe mi teología y mi doctrina. Punto 4. La consejería bíblica se depende del Espíritu Santo y la oración. Sí, la consejería bíblica se depende del Espíritu Santo y la oración. Sin el Espíritu Santo no hay esperanza de verdad para cambio, para un cambio verdadero que dura para años. No hay un cambio verdadero. Sin oración no vamos a ver el poder de Dios de transformar. Dios deleite en responder a las peticiones de su pueblo. Queremos orar y pedir esto. Queremos ayudar a los que reciben consejo a aprender cómo orar. Si es que no están orando mucho, queremos animarles a orar más, oren más para ver el poder de Dios en su vida. Punto 5. La consejería bíblica está dirigida a la santificación. Está dirigida a la santificación. ¿Qué es santificación? La santificación, ¿qué es? Ajá. Sí, exactamente. Separados para Dios cada vez más. Es un proceso. ¿Perdón? O santidad, sí, en el proceso de santificación, hacia la santidad, sí, correcto. Pero básicamente lo que este punto quiere decir es que nosotros no queremos solamente informar a las personas, sino que queremos ayudarles a entender que esa información debe producir una transformación en su vida, en este proceso de santificación. O sea, queremos decir que la Biblia no es información, sino es más bien formación. Eso sería, no solo llenarnos la cabeza de tanta información, sino que la Biblia es formación. Exactamente. La Biblia, la información de la Biblia entre la mente y penetre el corazón para producir buenas cosas, buen fruto, buena evidencia de lo que Dios está haciendo en nosotros. Punto 6. La consejería bíblica está conectada a la iglesia local. Está conectada a la iglesia local. En otras palabras, puede ser, peligroso para una persona recibir consejería bíblica en una oficina de alguien aparte y sin participar en una iglesia. Porque ¿dónde está el compañerismo? ¿Dónde está el ánimo que uno recibe de estar congregados con los hermanos? Entonces están perdiendo muchas oportunidades también de demostrar ese fruto de su santificación, de su santidad, a los otros hermanos para hacer un ánimo también para ellos, ¿no? Entonces hay un peligro si desconectamos la consejería bíblica de la iglesia. Necesitamos asegurar que los que reciben consejo bíblico, que ellos están participando también en una iglesia, ¿no? Yo doy consejo y le digo que debemos estimularnos en el amor los unos a los otros, y me dice, bueno, ¿y tú a qué iglesia vas? No, yo no voy a ninguna iglesia. Pero entonces, ¿de qué amor me estás hablando? ¿Con quién te relacionas? Y eso, exactamente. No tiene sentido esto. Entonces, nosotros, igual, la Biblia habla una y otra vez de que la iglesia es como un cuerpo, ¿no? Es el cuerpo de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una función, un don espiritual que tenemos que ejercer.
Si es que yo no estoy haciendo mi trabajo, cumpliendo con mi función, toda la iglesia va a sufrir. Tal vez no muy grave, pero va a sufrir porque alguien que tiene ese don no está usando el don para el beneficio de todos los hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado de no desconectar la consejería bíblica de la iglesia, ¿no? Siempre queremos hacerlos juntos. Punto 7. La consejería bíblica se basa en el amor. El amor. El amor habla la verdad. Y es difícil a veces, ¿no? Duele a veces. Nosotros mi esposa y yo estamos pasando por una situación así, cuando tuvimos que hablar la verdad y fue doloroso tanto para nosotros que para la persona que recibió la palabra. Pero nosotros tenemos ese llamado como cristianos para, justo, no tomé una foto, pero fui a una papelería para hacer copias para ustedes esta noche. Y ahí hay un papel que ellos imprimieron ahí y dice que básicamente que es mejor hablar la verdad a un amigo y lastimarlo con la verdad que esta persona sea destruida por una mentira. Entonces, no queremos mentir o por no hablar o hablar una mala palabra, una palabra que no es correcta y las personas se destruyen. No queremos esto. Queremos hablar la verdad, aunque nos cuesta, aunque le cuesta. ¿Por qué? Porque de verdad es una expresión de amor. Yo te amo mucho, que yo me estoy haciendo vulnerable delante de ti, diciendo esto que posiblemente va a destruir nuestra relación, no sé. Pero yo te amo tanto que tengo que decirte esto. No puedo quedarme callado. Ese es el amor de Cristo. ¿Cuántas veces dijo Cristo una verdad dura a sus discípulos? A Pedro mismo, que iba a negarlo 3 veces. Wow, me imagino que era muy difícil para los dos. Pero la consejería bíblica se basa en el amor. Punto 8. La consejería bíblica está atento a los problemas del corazón. No estamos hablando del corazón físico, del órgano. Estamos hablando de la persona, del ser de la persona. Sí, los problemas del corazón. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Más que todas las cosas. Entonces, si este es el problema nuestro, un problema con nuestro corazón, nosotros siempre tenemos que ayudar a las personas que están pasando por pruebas, dificultades. ¿Y cómo está su corazón en este momento? ¿Estás enojado con Dios? ¿Estás tal vez confiando en Dios? ¿Estás tal vez enojado con esta persona? ¿No estás perdonando a la persona como debes? Etcétera, etcétera. ¿Cómo debemos llegar a la raíz, no? Exactamente. Sí. No es lo que entra a la persona que lo hace sucio, sino que lo que fluye. Exactamente. Así del corazón es como el asiento, la fuente de toda la maldad que nosotros hacemos. Ok, próximo punto, 9. La consejería bíblica tiene una comprensión integral de la persona. Integral, total. Queremos comprender y entender todo de esta persona, lo más posible. Obviamente no somos Dios, obviamente no tenemos horas y horas y horas para pasar solo con una persona, con sus problemas y todo. Pero nosotros debemos intentar de investigar
¿cómo fue los años de tu crianza en tu casa con tus padres? ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Cómo está esta situación ahora? Y preguntamos muchas preguntas para llegar como al centro, la raíz del problema verdadero. Pero aquí también no entraría cuando usted dice, tiene una comprensión integral de la persona. Yo creo que muchas veces como pastores, como líderes, como consejeros, fallamos en eso, porque netamente nos centramos en el área espiritual, pero vemos que el hombre es un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Entonces a veces nos centramos en el espíritu, pero dejamos de lado las necesidades tal vez físicas, emocionales, sí, intelectuales. Correcto. Entonces yo creo que también este punto nos hace referencia verdaderamente de comprender, sí, por qué está surgiendo este tipo de problemas integralmente, viendo que Jesucristo trataba de una manera íntegra. No solo fue espiritual, sino que también fue para cubrir las demás necesidades que la gente tenía en su tiempo. Tiene toda la razón, hermano. Nosotros también, por ejemplo, si es que una persona llega y dice, por años sufro con depresión y por años, tal vez 20 años, estoy usando esta receta de medicamento muy fuerte para ayudarme con la depresión. Es algo que tenemos que considerar, es otro aspecto, porque los medicamentos tienen efectos en las personas. Entonces, tenemos que reconocer cómo es que esto está sucediendo o no sucediendo en esta persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos formularios dice antecedentes personales, pero básicamente ayúdanos a entender quién eres, ¿no? Y en esto pedimos que nos indicas exactamente cuáles son los medicamentos que estás tomando o qué problemas de salud tienes en ese momento, porque hasta la salud, si es que yo no tengo dinero, porque no tengo trabajo, esto puede afectarme bastante, ¿no? En otras maneras, no solamente en mi relación con Dios, sino como yo estoy ahora respondiendo a todas las personas que me rodean, ¿no? Entonces, sí, el pastor, uno a veces de una se va solamente al área espiritual. Un ejemplo, que estoy conversando con una persona y dice, me duele el estómago, y total está con hambre, no ha desayunado, no ha almorzado, no ha merendado, y yo le digo, mira, a mí también me dolía el estómago, pero órale a Dios y te va a pasar. Pero realmente puedo preguntarle, ¿y por qué crees que te duele? O sea, ¿qué comiste en la mañana? No he comido ni desayunado ni almorzado. Entonces vamos, te brindo. Sí. Claro, interesante. Exacto. Esa es una forma de complementar todos los pasos que estamos siguiendo, porque al nosotros empezar a preguntar, analizar, a seguir la vida de esa persona desde cómo fue creciendo y todo eso, creo que esa persona va a sentirse bien y va a sentir también que le amamos, que nos interesa la situación de ella, y eso abre más campo todavía para poder tratar la consejería para con ellos. Exactamente. Eso a veces solo pensamos en la manera de cómo evangelizar, ¿no? Pero eso también necesitamos considerar en la iglesia entre los cristianos. Hay cristianos con necesidades. ¿Cómo estamos ayudándoles para poder no estar distraídos por su situación para prestar atención a lo que estamos diciendo, ¿no? De la palabra de Dios? Entonces, esto nos ayuda bastante. Ok, el próximo punto, número 10. La consejería bíblica es meticulosa en el cuidado de una persona. Básicamente volvemos a esta idea, ¿no? Que nosotros queremos cuidar a la persona en una manera muy específica. Por ejemplo, hay un libro que leí, el autor es el pastor de la iglesia de los padres de Carol, de mis suegros. Y él escribió un libro y él describió que una pareja entró a su oficina, se sentaron,
comenzaron ambos a llorar y llorar. Ella, a unos 3 meses, algo así, antes dio a luz a su hijo, y ella estaba solita en la casa, creo que no tenía familia ahí, y él no estaba ayudándole mucho porque no sabía qué hacer exactamente. Fue el primer bebé para ellos, y ella básicamente entró a una situación muy fea, en que pensaba matar al bebé y también suicidarse a sí mismo por puede ser también cambios de hormonas, puede ser otras cosas, las circunstancias, que él no está ayudando, no tiene nadie más que ayudarle. Entonces, en ese sentido, ella estaba desesperada totalmente de su situación. Entonces, en este momento, el hermano llamó a una hermana de la iglesia para pedirle que ella vaya a su casa para coordinar más o menos, entre las damas de la iglesia, quién va a preparar comida, quién va a hacer lavar la ropa, quién va a limpiar la casa, etcétera, para las próximas semanas. Y él dijo al hombre: tú tienes ahora que hacer esto y esto y esto con el bebé, ella tiene que descansar en esas horas, y etcétera. Y él y su iglesia proveyó esta ayuda práctica y que ellos necesitaron en ese momento. Entonces, ese cuidado fue mucho más allá que solamente consejo y palabras, pero se convirtieron también en acciones. Punto 11. La consejería bíblica es práctica y relevante. Algunas personas no quieren ir a la iglesia porque dicen: pues es aburrido, no quiero ir. Solo oran allí, no quiero sentarme y escuchar esto. Pues, obviamente, algunos que no conocen a Cristo. Sí, la consejería bíblica es práctica y relevante. Práctica y relevante. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a entender que la Biblia tiene soluciones para ellos ahora, hoy en día? Que aunque este libro fue escrito más o menos 2000 años y más atrás, pero todavía podemos aplicarlo hoy en día en nuestras vidas diarias, ¿no? Ese es el poder de Dios en su palabra. Tenemos que ayudar a las personas a entender esto, para que no sea algo aburrido. Punto 12. La consejería bíblica está orientada hacia el evangelismo. Sí, número 12. Nosotros queremos evangelizar a los incrédulos, pero la palabra evangelizar es como proclamar el evangelio. Y eso es lo que queremos hacer con nosotros, los cristianos, cada día. Recordar qué es lo que Jesús hizo. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué adoramos a Jesús? ¿Por qué estamos viviendo de esta manera tan diferente que el mundo? Queremos recordar esto cada día. Queremos ayudar a los que reciben consejo, recordar también el evangelio, ¿no? ¿Cómo es que fueron salvos? También queremos impulsarles, motivarles a ellos, comunicar el evangelio con otras personas. Los cambios que ellos están viendo en sus vidas pueden compartir con otras personas, ¿no? Entonces esto puede ser de mucha ayuda, porque hay tal vez incrédulos que dicen: pero la iglesia es para personas perfectas, ¿no? Y no quieren llegar. No soy perfecto, obviamente no voy a la iglesia. No queremos esto. Entonces nosotros estamos madurando, creciendo espiritualmente, y podemos hablar de nuestros éxitos, de las luchas y las pruebas que tenemos, para ayudar a las personas a entender que el evangelio es para todos. Es para todos, no solo los perfectos. Tal vez ese ha sido se podría decir el concepto equivocado de la iglesia. El creer que, por ejemplo, esto es iglesia,
y cuando la iglesia somos nosotros, Ajá. si entendemos claramente. Y decir no, a la iglesia solo van los perfectos, los santos, los que no se equivocan. Y recientemente me encontró un amigo mío, pastor, y me dice, mira, quiero que tú me ayudes en algo. Le digo, ¿qué pasa? Dice, lo que pasa es que hay dos familias que están en conflicto, entre hermanos, que se han golpeado, cuánta cosa. Y dice, pero nunca iban a la iglesia, hace ya muchos años que se alejaron de la iglesia. Y ahora quieren que este problema se solucione dentro de la iglesia. Estoy en la lucha, si puedo hacerlo dentro de la iglesia o dónde lo debo hacer. Le digo, wow, es una excelente oportunidad para que tú puedas compartir, porque Cristo dijo, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Deja esos 99 sanos que están andando por ahí sin hacer nada y coge esos 2 que están haciendo pero mal, peleando, discutiendo y que entren en comunión. Entonces es algo que viene al caso de decir que verdaderamente la iglesia tiene que ser un lugar donde los enfermos, los hambrientos, los sedientos reciban esa palabra, ese consejo de parte de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano. Es verdad. Es también cómo es que nosotros somos humildes o somos orgullosos delante de los demás. Tenemos que evaluar, analizar cómo estoy. Yo personalmente, cuando hablo de Cristo, cuando hablo de mi vida, cuando hablo de lo que está sucediendo en mi vida, estoy hablando como si fuera resultado de mi santidad o por la gracia de Dios. Entonces, eso es lo que queremos analizar y evaluar de nuestra vida. Pero nosotros quiero enfatizar unas 2 cosas. Y creo que con esto tenemos que terminar. La meta de la consejería bíblica no es primariamente la modificación del comportamiento. No se trata, en primer lugar, de esto. No es solamente cambiar el comportamiento, modificarlo. No se trata solamente de cambios externos, sino que la consejería, repito, la meta de la consejería bíblica no es la modificación del comportamiento. No se trata de cambios externos. Sino ¿de qué se trata? Exactamente. Es cambio de corazón. Estos cambios de corazón producen cambios exteriores. Pero que duran, ¿no? Que no son solamente momentáneos, por mis esfuerzos nomás voy a hacer esto, sino que es un cambio de mentalidad, un cambio de mi manera de considerar el pecado, un cambio de mi manera de ver mi corazón, cómo está respondiendo a ese problema o este pecado, ¿no? Entonces ahí trato con el corazón para tener una mejor perspectiva, como dice en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es un cambio de nuestra mentalidad. No podemos seguir pensando de la misma forma del pecado. Si sigo pensando en el pecado como algo no tan malo, ¿ahora voy a evitarlo en el futuro? No. Si es que el pecado no es tan malo, sí es un poco malo, pero no es tan malo, ¿qué voy a hacer en el futuro? Voy a volver al pecado una y otra vez. Sigo al pecado. Hermano. También me parece interesante en los 12 aspectos que estuvimos viendo de la consejería bíblica, cuando dice que es orientada hacia el evangelismo. Y a veces cuando escuchamos eso de orientada hacia el evangelismo, pensamos que eso también puede ir solo para los no cristianos. Y a veces es necesario que a los mismos cristianos de años hay que seguir
seguirles proclamando el evangelio, las buenas nuevas. Entonces, Exactamente. no sería solamente para los de afuera. Es bueno cuando a veces uno va y ha escuchado durante mucho tiempo predicaciones que posiblemente han estado un poco alejadas del centro que es Jesucristo. Y cuando uno escucha una predicación en donde proclama a Jesucristo, proclama la salvación de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, es interesante volver a recordar. O sea, uno está siendo nuevamente evangelizado, volviendo al evangelio Exactamente. puro. Y recordando su primer amor, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces nosotros no queremos desviarnos mucho de Cristo. Siempre queremos tenerlo al centro, como dijo el hermano. Porque los cambios que queremos ver tanto en nuestra vida que en la vida de las personas que aconsejamos, queremos ver un cambio de corazón. Queremos que ellos ahora tengan una nueva perspectiva de su pecado y de Cristo. Que mi pecado es totalmente malo, Cristo es totalmente bueno, ¿no? Y yo quiero seguirlo a Él, no al pecado. Antes amaba el pecado, pero ahora quiero odiar el pecado y amar a Cristo. El otro punto que quiero enfatizar, y con esto terminamos con unas citas bíblicas, la consejería bíblica busca responder al corazón totalmente. Entonces, en primer lugar, no se trata de cambios externos, sí se trata del corazón. De cambios internos, sí. Exactamente. Exacto, sí. No queremos ser como los fariseos y lavar el exterior del vaso solamente, sino comenzar desde el interior, sacando toda la suciedad hacia afuera. El corazón es lo que nos impulsa o que impulsa el comportamiento pecaminoso. Y es el corazón que necesita cambiar. Pero ¿de qué me sirve si es que yo vivo como este fariseo? Y toda mi vida el exterior está limpio, pero llego al final de mi vida y me pongo delante de Dios y el interior del vaso está lleno de suciedad. ¿Qué va a pasar conmigo? Obviamente no hubo un cambio verdadero de mi vida. No creí de verdad en Jesucristo como el Salvador, ¿no? Entonces yo no invertí mi tiempo en ese proceso de santificación, de sacar poco a poco esta suciedad en mí. Voy a darles unas citas bíblicas, unos textos que pueden anotar. No tenemos tiempo para leer, pero les animo a leerlos luego, porque hablan de esta idea del corazón, ¿no? Son estos textos. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Mateo 12, 33 al 35. Mateo 15, 17 al 20. Gálatas 5, 16 al 26. Hebreos 3, 12 al 13. Hebreos 4, 12 al 13. Santiago 3, 13 al 14 y 17 a 18. Santiago 4, 1 y Primera de Pedro
2:11. Tal vez puede entrar ahí el texto de Génesis, cuando dice que el corazón del hombre es malo desde el principio. Sí. 6:9 es, ¿no? 6:5. Sí. También puede ser Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 también. Hay mucho más que podemos decir acerca de la consejería bíblica. Espero, si es que puedan, espero verles otra vez el próximo martes. Pero igual creo que vamos a grabar estas clases y poner en Facebook, si es que no pueden llegar a todas las clases, pero para no perder algo. Si es que tienen preguntas, pueden escribir mi correo electrónico o pueden llamarme o mandarme un mensaje por WhatsApp o algo así, porque es algo de mucha importancia para nosotros en la iglesia hoy en día. Esta idea no es tan común todavía. Entonces queremos ayudar a las personas, comenzando con nosotros, a entender y aplicar la consejería bíblica en la iglesia. Bueno, muchas gracias por su atención, hermanos. Voy a orar y terminar ese tiempo de estudio esta noche. Pongámonos de pie para orar, hermanos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por esta bendición. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, que contiene todas las respuestas para los problemas de nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque enviaste a Jesús para poder darnos un corazón nuevo, un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra. Señor, te damos gracias por ese proceso de santificación en que poco a poco vas madurándonos, Señor, ayudándonos a crecer espiritualmente, a vivir más para ti, menos para nosotros y el mundo, Señor. Señor, ayúdanos de poner en práctica estos principios para la consejería bíblica, para cuando las personas lleguen y pregunten cómo pueden responder a sus situaciones, qué deben hacer, que podemos basar todo en los principios de tu palabra. Señor, ayúdanos de estudiarla más porque vemos que es suficiente, es nuestra autoridad, fue inspirada por tu Espíritu Santo, no tiene errores, Señor, podemos confiar en todo lo que dice, no solo nosotros, pero todos. Señor, queremos poner este tiempo de estudio en tus manos y pedir que uses este tiempo para tu gloria. Señor, también yo pido tu bendición sobre cada uno de los hermanos aquí, al regresar a nuestros hogares, a nuestras casas, Señor, que vayamos con bien, con tu presencia, con tu bendición. Y oramos todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.